que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bendiciones, amados hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente, y aquí estamos dándole seguimiento siempre a las enseñanzas que hemos venido dando, y este día pues lo relacionado al servicio, un tema por demás decirlo importantísimo en la obra del Señor, y más que en la obra del Señor, en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Así que le damos gracias al Señor por esa bendición que siempre nos da de poder comunicarnos con ustedes a través de este medio. Vamos a orar. Si usted me acompaña, nos presentamos delante del Señor y le pedimos al Señor su manifestación, su gracia y su misericordia sobre nuestra vida. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, infinitamente, papito lindo, por tu amor, misericordia, bondad, fidelidad, Padre, porque tú eres grande y maravilloso. Dios mío, hoy nos presentamos, Señor, para solicitar tu ayuda, para solicitar tu bendición y tu respaldo, papito lindo. Necesitados estamos, Señor, de poder escuchar tu voz, escucharte a ti, Padre, por sobre todas las cosas queremos, Señor, cada día poder ser ministrados, Señor, conforme a esa voluntad, a ese propósito, Padre, tú que eres grande y maravilloso. Permite que tu palabra pueda llegar, Señor, como un río, Señor, que pueda inundar nuestra vida espiritual, de tal forma, Señor, que seamos edificados, enseñados, Señor, a través de esa palabra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, hermano, realmente uno de los propósitos por los cuales Dios creó al hombre es con el propósito de servir. Sin embargo, también tenemos que decirlo, hermano, que así como Dios puso propósitos en el hombre, también por el otro lado, Dios también le dio voluntad al hombre. Esto de alguna manera podría ser antagónico porque, hermano, pues fuimos creados para servir, fuimos creados para alabar, fuimos creados para varias cosas, ¿verdad? Pero el problema es que al darnos voluntad propia, entonces el hombre puede decidir a quién alabar y a quién servir, por decir dos cosas, ¿verdad? Porque hay otros propósitos por los cuales Dios nos creó. Pero entonces esto es bien tremendo, porque si hablamos en el caso del servicio, entonces, hermano, el hombre decide a quién le quiere servir. Y dentro de ello, hermano, pues el número uno, le puede servir al hombre. Eso sería uno, le puede servir al hombre. Número dos, se puede servir a sí mismo, que esto podría caer en una como faceta, ¿verdad? De lo anterior, al hombre o a sí mismo. Número tres, le podría servir al diablo, que eso sería el caso extremo, ¿verdad? El caso extremo. Pero también, hermano, le puede servir a Dios. Entonces, el hombre fue creado precisamente para servirle a Dios, no tanto para servirse a sí mismo ni para servir al hombre. Al servir a Dios, por supuesto, entonces así le puede llegar a servir a los hombres. Pero, hermano, es decir, en el caso personal, digamos como un ministro, yo le sirvo a Dios, pero los beneficiados del servicio mío son los hombres. ¿Por qué? Por la prédica que estoy dando. Entonces, eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que saber a quién le servimos, y no importa si los beneficiados es el hombre o es alguien más, ¿verdad? Pero al final de cuentas, hermano, lo importante es que nosotros entendamos que le servimos a Dios. Creo que cuando tenemos claro eso, va a ser distinto. Entonces es muy, muy importante que nosotros siempre estemos bajo ese concepto, bajo ese criterio. Ahora, hermano, yo creo que si nosotros decidimos servirle a Dios, pues esto traerá una recompensa, porque como lo hemos citado en otras oportunidades, el Señor dice, el que me sirve, mi Padre le honrará.
el que me sirve estará donde yo estoy. Es decir, son promesas que tiene el servicio, recompensas que tiene el servicio para Dios. Si le sirve al hombre, pues del hombre va a esperar recompensa, hermano. Y si le sirve al diablo, pues al diablo de él va a recibir recompensa, definitivamente. Entonces, por lo regular, a menos una persona normal, nunca va a decir que le sirve al diablo, nunca va a decir que le sirve a otras personas. La mayoría van a decir que le sirven a Dios. Sin embargo, habría que ver, hermano, cuál es la motivación, qué es lo que están haciendo, y entonces después de eso ya podríamos decir a quién le están sirviendo verdaderamente. Bueno, y quizás otros aspectos más. Pero entonces, hermano, el que le sirve a Dios tiene que saber, hermano, que hay una recompensa por servirle a Dios. Ahora, Dios en su grande amor y misericordia, hermano, nos deja ver en su palabra cuál es el perfil de aquellos que le sirven a Él. Y de eso hemos venido platicando con ustedes, y yo quisiera, pues, de alguna manera poder retomar esto que platicamos y que pudiéramos nosotros evaluar a través de lo que hemos venido analizando. El tema que hemos venido platicando con ustedes, pues es el tema de la búsqueda de servidores. Ese fue el tema inicial que le dimos. Ya a estas alturas creo que llevamos un poquito más de 4 meses hablando de este tema específico, pero es un tema demasiado amplio. Es más, nosotros agarramos una veta nada más, una línea, ¿verdad? Una senda, pero hay varias formas como se puede aplicar este tema. Y posteriormente, entonces, le dimos como subtítulo el perfil de los siervos. Entonces empezamos a ver que habían por lo menos 18 tipos de siervos según las palabras griegas y hebreas. Habían 7 palabras griegas que se traducen siervo, servidor o sirviente. Esas 3 palabras utilizamos. Y habían 11 palabras, 7 palabras hebreas y 11 palabras griegas. Dentro de las palabras griegas, aquí les doy el resumen así, hermano, y solamente le digo, las que están en verde son las que hemos abordado, aunque no podemos decir que las hayamos agotado. Las que están en celeste son las que pretendemos abordar en esta oportunidad, y las que están en blanco pues quedarían pendientes. Aquí puse 2, normalmente ponemos una, pero es que hay una palabra que solo tiene un versículo. Una vez aparece, aparece 2 veces en un versículo. Entonces, hermano, por eso puse 2 palabras para poder abordar el día de hoy. Entonces, hoy quisiéramos abordar, bajo la perspectiva que venimos analizando, la palabra griega 23-24, que es serapón. Y esta palabra, hermano, veamos entonces qué significa. Este dice, aparentemente, participio de un derivado de otra manera, obsoleto de la base 2330. La base 2330 habla realmente de el verano. No tiene mucha relación, aunque podríamos analizarlo ahí un poquito más. Pero dice servidor de baja categoría, como si alegrando, y se traduce también siervo. Servidor de baja categoría, es decir, hermano, de lo más elemental que hay, ¿verdad? Es decir, y ahí es donde tendríamos que empezar todos nosotros, hermano, como servidores de baja categoría. Ahí es donde, cuando empezamos. Y, hermano, en la medida que vamos desarrollando, recuérdese que el Señor prueba nuestra fidelidad en muchas facetas, y una de ellas es en cuanto al servicio, y así el Señor nos va poniendo en otras instancias. Ok, este es el único versículo, hermano, en donde aparece esta palabra. Y dice Hebreos 3:5, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Entonces solo una vez aparece, yo le dije 2 veces, no, una sola vez aparece, hermano. Pero fíjese, me llama mucho la atención porque está hablando de Moisés y está diciendo que él fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Si nosotros vemos allá, hermano, ¿dónde estuvo la fidelidad de Moisés? En la edificación del tabernáculo. Recuerdes, hermano, que a Moisés el Señor lo llamó al monte. Y allá en el monte seguramente tuvo una especie de arrebatamiento. El Señor, hermano, le dio a conocer, hermano,
lo que había en el cielo, cómo era el tabernáculo del cielo. Como hemos dicho en otras oportunidades, hermano, normalmente para edificar hoy en día se hace un tipo de maqueta, es decir, hermano, se hace la edificación en pequeño, ¿verdad? Para que las personas puedan tener una visibilidad de lo mismo, hermano, y después se hace el edificio. Pero aquí fue al revés, porque la maqueta es la que hizo Moisés, ¿verdad? Hermano, pero el edificio fue el que le mostraron, porque lo verdadero es lo que está en el cielo. Entonces a él le mostraron el edificio real y entonces él lo vino a hacer aquí a la tierra. Pero mire qué tremendo. Porque entonces, hermano, en la edificación Él fue fiel, Él fue fiel. Es decir, Él no hizo nada por su propia cuenta. El Señor le dijo de qué material, hermano, cómo debían hacerse cada cosa. Le dio el diseño exacto. Y Moisés tuvo que tener ahí sí que una mente fotográfica, ¿verdad? Esa revelación que el Señor le dio de este tabernáculo. ¿Cómo se le iba a olvidar si era algo celestial, ¿verdad? Es muy difícil que a una persona cuando sueña algo que viene de parte del Señor se le olvide ese sueño, a menos que Dios pretenda que se le olvide, que solo le dio un luzazo, así como pasó con aquel hombre, me parece que era en el tiempo de Daniel, ¿verdad? Que solo le dio a conocer, hermano, el sueño, pero él no se recordaba, sabía que había tenido un sueño, pero no se recordaba cuál era el sueño. Y entonces pedía que alguno de los intérpretes de los, incluso eran adivinos, ¿verdad? Hermano, le trajera no solo la interpretación, sino que el sueño. Y todos le decían, si tú nos das el sueño, nosotros te lo interpretamos. Y entonces, hermano, el único que pudo hacerlo es Daniel. Y cuando le dijeron, Daniel, tú sabes interpretar esos misterios, mire lo que responde Daniel, porque él dice, no, yo no, a mí Dios es el que me reveló eso, el que conoce los misterios y las cosas que están en lo secreto, ese es Dios. Ok, pero entonces volviendo aquí, hermano, a Moisés le dieron ese tabernáculo, le dieron el diseño, le dieron el modelo, él lo vio en la realidad, él no lo vio en una maqueta y después lo fue a hacer, no, que él vio cómo era lo del cielo y así lo vino a hacer aquí a la tierra. Mire qué tremendo, qué maravilloso, hermano. Entonces, esto significa que el perfil de los siervos es que todo lo que hagamos en el servicio, en la casa del Señor, tenemos que ser fieles, tenemos que ser conforme nos dieron el modelo. Hermano, mire, a veces, ¿verdad? Uno oye personas cuando tiene reuniones así con servidores, ahora pues no las hemos podido tener por toda esta pandemia, ¿verdad? Y cuidando también a los hermanos, pero hermano, a veces las hacemos por Zoom, algunas más que todo con los líderes, pero no hemos tenido reuniones así generales con los hermanos, ¿verdad? De servicio, pero entonces se les dan instrucciones y entonces uno oye decir, ay, fíjese pastor que yo estuve en tal iglesia y allá hacíamos las cosas de tal y tal manera. Y yo sé que la intención de estas personas es buena. Sin embargo, hermano, el Señor le ha dado, digamos, la visión a cada uno de los ministros. Y lo que más tratamos es apegarnos a la palabra, por supuesto. Ya hay cosas que ya no hacemos como se hacían antiguamente. Es decir, no sacrificamos corderitos porque ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado. Ya no hacemos varias cosas. Pero en la esencia o el principio de lo que se hacía, hermano, es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, nuestro servicio para el Señor tiene que ser con fidelidad. Es decir, nos tenemos que apegar a las instrucciones que se nos dan. Por eso hay una cabeza ministerial, hermano. Esa cabeza ministerial transmite la enseñanza, así como pasaba en el libro, o como pasa en el libro de Apocalipsis, que dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la dio a conocer a través de su siervo Juan. Juan se la declaraba a las iglesias, la iglesia de alguna manera declara al mundo. Entonces, hermano, Dios, Jesucristo, el ángel, luego, hermano, Juan, los ministros, hermano, y ahí viene, ¿verdad? Hasta llegar a que llegue esa revelación al mundo, dar a conocer eso al mundo. Entonces yo creo, hermano, que nosotros tenemos que ser fieles. Hay autoridades, tenemos que respetar esas autoridades, hermano, y en base a lo que se nos da, nosotros tenemos que elaborar, desarrollar nuestro servicio. Digamos, por ejemplo, nosotros aquí, hermano, tenemos por lo menos 4, 5, 6 equipos de servicio. Actualmente me parece que son 6, ¿verdad? En el sentido que todas las áreas pues participan en ello.
Y entonces, hermanos, lo que hacemos regularmente es que los hermanos sirven una semana y de ahí viene otro equipo, y de ahí otro equipo, y de ahí otro equipo, y de ahí otro equipo, ¿verdad? Entonces, hermano, esa es una instrucción que se da. En otros lugares lo hacen distinto. Yo he oído, por ejemplo, que 3 servicios sirven y de ahí entra otro equipo, aunque no sea una semana. Bueno, y así lo hacen de diferentes maneras. Otros lo hacen, hermano, un equipo hoy, el siguiente servicio otro equipo, y así lo van haciendo. También está bien. O sea, al final de cuentas, hermano, yo creo que esa es una organización puramente de iglesia. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es apegarnos. El líder, nosotros tenemos en el caso de los equipos directos de servicio, tenemos un anciano, hermano, que está a cargo, y aparte está un diácono, y hay un subdiácono, por decirlo así, hermano, o ayuda del diácono, ¿verdad? Entonces, hermano, esa información se va trasladando del pastor, hermano, hacia los diáconos, hacia los ancianos hacia los diáconos, y los diáconos hacia las ayudas de los diáconos. Y así vamos, hermano. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, que nosotros podamos desarrollarlo, hermano, de acuerdo a cómo se nos han dado las instrucciones. Entonces, fiel en la casa, perfil de los siervos, apegarse a lo que a las instrucciones que se les da. Así lo hizo Moisés, así, hermano, lo hacemos nosotros hoy, o lo debemos de hacer. Ok, este es el único versículo que aparece, así que voy a pasar al otro. Los servidores latreuo, hermano, esta es la palabra griega 3000, esa es latreuo. Y la palabra esta latreu significa doméstico contratado, ministrar a Dios, rendir homenaje, religión, rendir servicio, siervo y culto. Entonces, hermano, esta palabra latreu sí aparece un poquito más, no muchas veces, pero aparece un poquito más ahí en la escritura. Y este es otro tipo de siervos. Si usted se da cuenta, aquel nos habla específicamente, hermano, cuando aparece solo una vez es porque es específico. Y lo específico es fidelidad en el servicio a la casa. Aquí ya hay un poquito, como aparece más veces, entonces hay un poquito más, hermano, que nosotros tendríamos que analizar. Entonces mire Mateo capítulo 4, versículo número 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, fíjese, hermano, que aquí yo creo que viene lo que hablaba en la introducción de esta mañana, ¿verdad? O de este día. Hermano, y es el hecho que nosotros tenemos que saber a quién le servimos. Sabe que ahí, hermano, el diablo le presentó la tentación a Jesús en tres dimensiones, ¿verdad? Hermano, una para el atrio, otra para el lugar santo y otra para el lugar santísimo, una para el cuerpo, otra para el alma y otra para el espíritu. Pero la tentación para el espíritu fue directa, y esa tentación fue diciéndole, hermano, al Señor Jesucristo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y entonces, hermano, mire, el diablo anda buscando la adoración, el Señor anda buscando los adoradores. Qué tremendo, ¿verdad? Al final, el diablo, con la adoración de los adoradores, hermano, definitivamente termina terminan adorándolo también a él, es decir, terminan los adoradores también con él. Pero el Padre anda buscando las personas, el diablo anda buscando el producto que puedan dar las personas, ¿verdad? Hermano, por eso es que allá en el libro de Génesis nosotros vemos cómo se presentó el rey de Sodoma, que es figura del diablo, y le dice a Abraham, ¿verdad? Hermano, cuando apareció Melquisedec, usted se recordará en el capítulo 14, me parece, de Génesis, y ahí le dice: dame las personas y quédate con los bienes. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Y entonces, hermano, definitivamente el enemigo siempre va a tratar de acarrear o de atraer hacia él, hermano, la adoración. Ahora, aquí, hermano, nosotros entonces podemos ver que nuestro servicio debe ser exclusivo para Dios. A nosotros nos pusieron a servir a Dios. Claro, como ya dije, los beneficiados de nuestro servicio, hermano, pueden ser otras personas,
pero nuestro servicio no es para esas personas, sino lo hacemos para Dios. Por eso es que cuando uno le sirve a Dios, aunque las personas le paguen mal, no importa, porque uno no le está sirviendo a ellos, uno no está esperando de ellos, uno está esperando de Dios. Hermano, ese es algo bien, bien importante. Entonces, aquí de qué nos habla en el perfil, hermano, de los siervos, es, hermano, el hecho de que nosotros tengamos definición en cuanto a nuestro servicio. Definición en cuanto a nuestro servicio, que seamos definidos a quién le servimos. No andes, mire hermano, esto es bien tremendo. Me voy a tener aquí un momentito solo para decirle lo siguiente, porque cuando yo veo allá, usted sabe que David es figura de Cristo. Y cuando David, hermano, cuando se levanta Absalón, su hijo, fíjese qué tremendo, Absalón, su hijo, se levanta en contra de él. Absalón en ese caso es figura del anticristo, se levanta en contra de David. Entonces David sale para no enfrentarlo porque era su hijo. Entonces David sale de Jerusalén. Esa es figura de Cristo en su primera venida y luego yéndose. Pero cuando David regresa para retomar el reino, hermano, es tremenda esa figura, es impresionante, ¿verdad? Casi que podríamos decir que es una réplica, ¿verdad? Pero no, es una sombra, es una figura. Hermano, entonces David se encuentra con Mefiboset, y mire qué tremendo, porque entonces viene David y le pregunta, ¿por qué no te fuiste conmigo? Es decir, hermano, saliendo David, ¿verdad? Bueno, dije mal, perdón, en su primera venida dije, no es la primera venida, hermano, es en el arrebatamiento, es como David yendo. O sea, antes cuando ya viene en su segunda venida, entonces dice, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él dice, es que mi siervo me engañó. Es decir, él tenía siervo. Era siervo de los hombres, aquel era siervo de los hombres. Es que mi siervo era siervo de los hombres, no era siervo de Dios. Mire, hermano, qué tremendo. Por eso es que nosotros tenemos que tener claridad. Hay personas, hermano, que se ponen a servir a los hombres y los hombres les terminan pagando mal, los manipulan y todo. Por eso, hermano, qué bendición que la gente pueda aportar para la obra del Señor, pero el hecho que aportan no quiere decir que nuestro corazón se va a ir con ellos, no quiere decir que nuestro corazón va a estar puesto en ellos, sino que nuestro corazón está puesto en aquel a que le servimos. Ok, sigamos adelante. Entonces, definición, ¿a quién le servimos? Yo, ¿a quién le sirvo? ¿Verdad? Por supuesto, si usted es un servidor, hermano, usted tiene una autoridad. Entonces, no, yo le sirvo a Dios y a mí, no equivoquemos las cosas. Le servimos a Dios, por supuesto, pero también hay autoridades, hermano, y esas autoridades tenemos que respetarlas, porque si no, es como un anciano que se levanta en contra del pastor, hermano, y entonces cuando el pastor lo demanda, ¿verdad? O lo quiere poner, no, usted, a mí no me llamó usted, no se equivoque. A usted sí lo llamó el pastor, sí lo llamó el pastor, ¿verdad? Es que a mí Dios me llamó. No, es que los ancianos, hermano, los ponen los pastores, ¿verdad? Los ancianos los ponen los pastores. Moisés puso las ayudas, no fue Dios el que los llamó, hermano, sino Moisés puso aquellas ayudas que le dio, su suegro le dio, qué requisitos deberían de cumplir. Ok, pero no me voy a detener demasiado más. Sigamos adelante. Mire esta palabra latreu, hermano, muy linda, muy linda. Y esto todo es del Nuevo Testamento porque son palabras griegas, ¿verdad? Y dice Lucas 2:37, y después de viuda, está hablando de aquella mujer llamada Ana, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo, aquí está la palabra, hermano, latreu, de noche, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Mire cómo servía Ana en el templo. O sea, una forma de servicio, hermano, es con nuestras oraciones y con nuestros ayunos. Qué tremendo. Por supuesto que aquí, hermano, tenemos que decir algo con respecto al ayuno, ¿verdad? Porque el ayuno es una tremenda bendición, pero tiene que ser un ayuno dirigido por el Señor. No se trata de ayunar porque, hermano, bueno, le voy a poner mejor mi ejemplo, mi caso, hermano, yo recuerdo muy bien que hay un librito por ahí que debe de andar por ahí, hermano, todavía, un libro muy, muy, muy bueno, muy...
muy especial, diría yo, con relación al ayuno. Se llama El ayuno del Señor, por el evangelista Gigi Ávila, tremendo hombre de Dios, hermano. Yo recuerdo que leí el librito, después de leer el librito, yo quería ayunar y yo le dije a mi esposa, empezando, estábamos en el ministerio, y le dije a mi esposa, yo voy a entrar a un ayuno hasta que el Señor me responda a esto que le estamos pidiendo. Hermano, era un ayuno emotivo porque yo había leído un libro, no era dirigido por el Señor. No era dirigido por el Señor. Me gustó el libro, las experiencias que el siervo de Dios contaba, tremendas experiencias, pero hermano, eran ayunos dirigidos de parte de Dios. Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque ese hombre de Dios era tan tremendo. Usted sabe, hermano, que era un evangelista internacional, mundial, el hombre. Y sabe, hermano, en repetidas oportunidades a él lo invitaron para venir aquí a Guatemala. Entonces él dijo, voy a orar y si Dios me dice que vaya, voy. Y en varias oportunidades no vino aquí a Guatemala porque Dios no le dijo. Entonces ese hombre para poder ayunar no era solamente que disponía a ayudar a hoy y empieza un ayuno de 40 días. No, sino que entonces, y yo de la misma manera, sabe, hermano, que al sexto día me estaba muriendo. Estaba muriendo literalmente. ¿Por qué? Porque no se trata de que nos impongan o que nos emocionemos con el ayuno por las respuestas que vamos. Yo me emocioné por las respuestas que yo veía o leí que había tenido el siervo de Dios, pero ese es otro nivel, hermano. Yo no me iba a meter a eso, no debía haberme metido a eso. Y en el sexto día me estaba muriendo. Y sabe que yo recuerdo que teníamos un segundo nivel y ahí estaba yo, hermano, pasaba orando esos días, pero me empecé a sentir muy débil, hermano. Y porque no era un ayuno respaldado por el Espíritu Santo, era un ayuno prácticamente que yo estaba disponiendo a hacer. Entonces, yo le quiero decir, hermano, que esta mujer servía con sus ayunos y oraciones, pero seguramente era una mujer, y por lo que vemos en la escritura, era una mujer, hermano, que no se apartaba del templo, que estaba constantemente, que dice, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Entonces, quiere decir que esta es una mujer dirigida por el Espíritu Santo, fue una de las que estaba en el templo esperando la manifestación del Mesías. Cuando llegó José con su esposa María a presentar a Jesús, hermano, ella fue una de las, y juntamente con aquel hombre llamado Simeón, que estaban ahí en el templo, y ellos se regocijaron, eran guiados por el Espíritu Santo les dijo, Él es el Mesías. Entonces quiere decir que estos ayunos y oraciones eran dirigidos por el Señor. Digo esto para que nadie que crea que solamente es de decir, ay, yo voy a hacer un ayuno, porque hoy, hermano, hoy en día hasta es recomendado, le llaman el ayuno intermitente, ¿verdad? Y es recomendado en las redes sociales, ahí puede ver los médicos y muchas personas que tienen que ver con la salud recomiendan el ayuno, hermano. Pero esa es otra cosa, no estamos hablando de eso, no estamos hablando para hacer dieta, no, estamos hablando que si Dios en algún momento nos llama a eso, pues lo vamos a hacer. Claro, y la otra cosa que tendríamos que decir con relación al ayuno es que el ayuno en su concepto más elemental, básico, hermano, es abstinencia, pero no forzosamente abstinencia de alimentos, porque hay otro tipo de abstinencias que hoy vendrían a ser más importantes que los alimentos. Por ejemplo, abstinencia de internet, abstinencia de celular, abstinencia de redes sociales. Eso vendría a ser más impactante para una persona que abstenerse de comer. Yo le aseguro que muchos dejarían de comer y no dejarían su teléfono ni sus redes sociales, hermano, ni el internet. No, si un día que no tenga internet, ay Dios mío, ¿qué pasaría? ¿Por qué no está funcionando el internet? Nos angustiamos, hermano. Entonces yo creo que hay otro tipo de cosas. Entonces, mire, sus oraciones y sus ayunos eran una forma de servir. Es el servidor latreu, hermano, es aquel, claro, alguien podrá decir, hermano, yo nunca he sentido ayunar. Bueno, está bien, pero la pregunta es, ¿y le has preguntado al Señor si Él quiere que en algún momento ayunes? Porque yo no voy a recibir lo que no pido. Yo tengo que ir con el Señor y decirle, Señor, Señor, disculpa, Señor, ¿será que tú quieres que yo ayune? Por lo menos preguntarle, por lo menos como dice nuestro apóstol, desear, dice él. Hermano,
al menos llegar a preguntarle al Señor. Entonces vendría a ser como aquello, fíjese hermano, que yo nunca he recibido de parte de Dios diezmar. Si no se necesita diezmar, si el diezmo aparece en la Biblia y el ayuno también aparece. Pero entonces preguntémosle, Señor, ¿deseas tú que yo ayune de comida? ¿Deseas tú que yo ayune de esto o lo otro? Hermano, un ayuno para poder servirle al Señor. El propósito del ayuno, hermano, es sujetar la carne, porque eso es lo que al final, hermano, es darle dominio propio a la carne. Eso es lo que al final llegamos. Y sabe, hermano, el dominio propio es una forma de disciplina. Por eso es que hay cristianos que no son disciplinados porque no tienen dominio propio, hermano. Y eso es tremendo. Por eso la disciplina nos ayuda a tener ese dominio propio. Ok, sí, avancemos. Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire, hermano, trae las cosas. El servicio al Señor debe de ser en espíritu. Esa palabra latreo, aquí está el apóstol Pablo diciendo, yo sirvo al Señor en espíritu, no lo sirvo en la carne. Usted sabe que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Nosotros somos seres tripartitos, pero normalmente, hermano, el alma se apega al cuerpo y eso es lo que se llama carne. El alma no restaurada y el cuerpo, y por el otro lado el espíritu. Entonces, hermano, hay una batalla constante. Ahora Pablo dice, yo no sirvo en la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales. El apóstol Pablo en diferentes oportunidades, en el mismo libro de Romanos, habla bastante de la carne. Dice que la mente puesta en las cosas de la carne es muerte, pero la mente puesta en las cosas del espíritu es vida. Entonces quiere decir, hermano, que él le servía en espíritu. Él no le servía, hermano, con contienda. Porque cuando él llega a la iglesia de los Corintios, él dice, yo llevaba alimento sólido para ustedes, pero no les pude dar. Y no les pude dar porque ustedes son carnales todavía. Porque están en contiendas, están en divisiones, están en disensiones, están en tantas de esas cosas. Entonces, hermano, esas son cuestiones de tipo carnal. Entonces Pablo dice, yo no sirvo al Señor en la carne. Vaya, por el otro lado, Gálatas capítulo número 5, versículo 19, si no estoy mal, dice cuáles son las obras de la carne, porque evidentes son las obras de la carne, la cual es adulterio, fornicación, hermano, y empieza a dar una lista de, hermano, hechicerías, enemistades, y bueno, y ahí no nos vamos a detener. Entonces Pablo dice, yo no sirvo en la carne, yo sirvo en el espíritu. Entonces quiere decir que él, hermano, no servía, hermano, y cualquier cosita que le dijera, pero y lamentablemente tendríamos que decirlo, hermano, que la mayoría de servidores sirven en la carne del Señor, porque no se les puede decir nada, porque ya están, hermano, ya se ponen molestos. Entonces yo creo que nosotros debemos de servir al Señor, pero servir en el Espíritu, servirle al Señor con todo nuestro corazón. Avancemos, hermano. Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hermano, esto es servir al Dios vivo. Y hermano, dice, hermano, que nuestra conciencia tiene que ser purificada de obras muertas. Es que, hermano, la verdad es que nuestras obras estaban muertas porque le servíamos a dioses muertos, a dioses sin vida. Por eso es que el Salmo 115, cuando usted lo lee, hermano, es bien tremendo. Si quiere, vamos a ir un momentito al Salmo 115, hermano. Así rapidito, déjeme solamente buscar la versión. Vamos a ver aquí. Aquí estamos. Ay, perdón, puse una versión que no quería. La versión de las Américas, y le dije el Salmo 115, ¿verdad? Yo sé que es un salmo bien conocido, hermano, pero mire, dice, no a nosotros, ¿por qué decir? Ok. Dice versículo 4, los ídolos, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Recuérdese que solo un paréntesis antes de seguir leyendo, dice la palabra que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Ok, ahora, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan,
Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Se volverán como esos ídolos muertos, los que los adoran, los que los hacen, los que los adoran y los que en ellos confían. Los que los fabrican y los que en ellos confían. Mire entonces qué tremendo. Y esas son las obras muertas, hermano. Entonces nosotros tenemos que servir a un Dios vivo. Perdóneme, nosotros no podemos servir, ay pastor, pero si yo ya no tengo ídolos, y su carro no se podría volver en un ídolo, y su casa no se podría volver en un ídolo. Hermano, perdóneme, si hoy, hermano, hay otro tipo de ídolo, su celular se podría volver en un ídolo. Es decir, hay cosas materiales que se pueden convertir en un ídolo. Entonces, hermano, no podemos nosotros servir a dioses muertos. No podemos poner dioses que no tienen vida. Hermano, el Dios nuestro es un Dios vivo y a Él tenemos que servirle con todo nuestro corazón. A Él tenemos que darle lo mejor de nosotros. Aleluya. Avancemos otro poquitito. Hebreos, esto es precioso. Entonces aquí ya llevamos, hermano, varias características del perfil de los siervos, de los servidores del Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, aleluya, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, hermano, ¿cómo le sirven los siervos latreuo? ¿Cuál es el perfil de los siervos latreuo? El perfil es, hermano, que sirven al Señor con gratitud. No sirven porque, es que hermano, viera que ya no aguanto a mi marido y quiero salir un ratito a distraerme, aunque sea voy a servir en la iglesia para no estar en la casa. No, perdóneme, pero eso no puede ser así. No, hermano. Pastor, es que viera que yo me canso mucho y no, hermano. Voy a ir a descansar a la iglesia en el servicio. No, a descansar no viene. Hermano, viene a servir, sí, a descansar en el sentido espiritual, pero físicamente no. Pero ¿qué debe de motivar nuestro servicio? Que alguien más me dijo que sirviera. No, mi servicio debe de estar motivado, hermano, precisamente, hermano, con la gratitud. Esa debería ser la motivación. Hermano, es que estamos agradecidos de la obra preciosa que el Señor hizo. Y esto nos trae a la mente aquellos 10 leprosos que fueron sanados por el Señor, hermano. Y mire qué tremendo, porque estos leprosos, los 10 fueron sanados y entonces, hermano, mientras iban a mostrarse al sacerdote, entonces, hermano, fueron sanados y uno de ellos nada más, un samaritano, regresó dándole gracias, dándole la honra al Señor. Entonces, ¿cómo le debemos de servir a nosotros al Señor? Con gratitud, o como la suegra de Pedro, hermano, que el Señor reprendió la fiebre y dice que inmediatamente se levantó y le servía. ¿Por qué? Por gratitud, por lo que el Señor había hecho con ella. Entonces, creo que nosotros, hermano, necesitamos aprender a servirle al Señor por gratitud. No, hermano, no es porque pues de plano eso tengo que hacer, ¿verdad? ¿O qué otra me queda si todos están sirviendo en la iglesia? O toda mi familia sirve en la iglesia, entonces yo también de plano le tengo que servir. No, hermano, si le vamos a servir, que sea por gratitud, que tengamos esa gratitud al Señor, hermano, que nos dispongamos, hermano, para servir al Señor con todo nuestro corazón, que le digamos, Señor, aquí estoy, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero entregarme, Señor, yo quiero, hermano, eso es lo que realmente necesitamos, servirle al Señor con todo nuestro corazón, hermano, que ese servicio tenga, hermano, la base, el sustento, sea la gratitud. Si tú entiendes lo que el Señor ha hecho por tu vida, es muy fácil que tú le vayas a poder servir al Señor. Si tú no lo entiendes, hermano, por eso, mire, es tan importante. Perdón, voy a terminar la frase. Si tú no lo entiendes, no le vas a servir adecuadamente al Señor. O tu servicio va a ser temporal, o tu servicio va a ser, hermano, condicionado. Pero cuando nosotros estamos agradecidos con el Señor y sobre todo entendemos de dónde brota esa gratitud, porque, hermano, lo que el Señor hizo por ti es algo que no tiene precio.
no solamente Él murió por ti. Sí, yo sé que sí, Él murió por ti, pero murió 2 veces por ti. La muerte primera, es decir, la muerte física, fue a la cruz del Calvario por ti, y la muerte segunda, que es el lago de fuego, ahí fue a pagar también por ti. Cuando tú entiendes eso, entonces tu vida va a ser distinta. Porque, hermano, ¿cuál era nuestro destino? Nuestro destino es ir a parar al lago de fuego. Ese era nuestro destino. Sin embargo, el Señor dijo, por cuanto tú creíste en mí, entonces ya no vas a ir al lago de fuego, ahora yo voy a ir por ti. Y Él fue y pagó, hermano, en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y allá en el lago de fuego la muerte eterna fue, hermano, para que nosotros no sufriéramos eso. Por eso es que Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que en el día postrero se levantará de las cenizas. Ok, sigamos adelante. Miremos otro versículo de esta palabra latreu, ¿verdad? El perfil de los siervos. Y ahora estamos viendo los servidores con el numeral griego 3000, hermano, que es latreu. Apocalipsis 7:15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven los domingos en su templo. Ay, no, perdón, hermano, no dice así. ¿Verdad? Y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esto es más o menos como la petición que hizo el salmista, ¿verdad? Una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor para inquirir en su santo templo y para contemplar su hermosura. Mire, hermano, qué lindo poder servirle al Señor en todo tiempo. Es decir, no importa si estás pasando circunstancias adversas, hermano, o estás pasando de las circunstancias más benévolas, ¿verdad? Siempre tener esa gratitud, ese amor, hermano. Es que por eso, mire, lo anterior es tan importante, ¿verdad? Servirle por amor, servirle por gratitud, entender lo que Él hizo. Hermano, por supuesto que aquí ya está hablando de un servicio que se va a dar en la eternidad, hermano, pero mire, nosotros tenemos que saber, hermano, que nosotros empezamos a practicar aquí en la tierra lo que vamos a hacer allá en el cielo. Por eso es que la palabra dice que cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, el Señor, hermano, por supuesto que les enseñó a orar, ¿Y cómo les enseñó a orar? Hermano, ustedes cuando oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, que se hagan las cosas en la tierra como se hacen en el cielo. Eso fue lo que el Señor dijo, hermano. Entonces nosotros de la misma manera tenemos que servirle al Señor con todo, pero no solo con todo, sino en todo tiempo. Ay, pastor, viera que necesito mi año de descanso. ¿Y por qué, hermano? Es que viera que me siento muy agotado, pastor. Y no, la Biblia dice, venid a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar. Pues, hermano, en el servicio no venimos a cansarnos, venimos a descansar. Eso nos renueva nuestras fuerzas. El Señor, los que esperan y confían en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, levantarán sus alas, hermano. Y bueno, ahí todo lo que describe Isaías capítulo, 40, 31, 40. Ahí por ahí está, dijo un hermano, ¿verdad? Hermano, pero está en el libro de Isaías, creo que es 40, 29, 30 y 31. Ok, entonces, hermano, necesitamos nosotros servirle al Señor en todo momento, en todo tiempo, hermano, en medio de cualquier circunstancia. Por supuesto que entendemos que hay condiciones especiales. Por ejemplo, hay personas que sirven, hermano, en la iglesia, pero que tienen compromisos de estudios. En la noche estudian. Bueno, eso es muy comprensible. A ellos no los vamos a limitar, pero hay otros que sí pueden venir y no lo hacen. Hermano, hay personas que tienen turnos de trabajo, ¿verdad? A veces inclusive fines de semana. Usted sabe cómo, hermano, ha cambiado esto, porque antes todas las personas trabajaban de lunes a sábado, mediodía, máximo, hermano. Y ya el domingo, sábado en la tarde y domingo era descanso. Ahora no, ahora les ponen turnos y les ponen su descanso lunes, a veces martes, hermano, donde lunes ni las gallinas ponen, martes
cases, no te cases ni te embarques. Es decir, hermano, les ponen días así. No, hermano, para nosotros todos los días son una tremenda bendición, ¿verdad? Tremenda bendición, porque son, el día del Señor es hoy, hoy es el día del Señor. Así que nos gozamos, pero sirve al Señor. Hermano, los siervos Latreu entonces les sirven en todo tiempo, en todo momento. Están agradecidísimos con el Señor, hermano, que quisieran en todo momento estarle sirviendo al Señor. Claro, claro, que hay momentos de servirle, hermano, de una manera y hay momentos de servirle de otra. Hay momentos que nuestro servicio, por así decirlo, es sentarnos a oír la palabra. Y hay momentos que nuestro servicio es hacer. Es decir, a veces lo hemos puesto de esta manera. Hay momentos de hacerlo de Marta y hay momentos de hacerlo de María. Entonces, hermano, hay tiempos de ir y ¿sabe cuál es el problema de muchos siervos, servidores, hermano? Que les toca su semana de servicio y entonces después, hermano, la siguiente semana no se aparecen en la iglesia. No, si esa es su semana de llenarse, esa es su semana de fortalecerse, esa es su semana de prepararse para cuando venga el tiempo del servicio. Ok, terminemos con este versículo, mis amados hermanos. Todavía tenemos unos minutitos para poder terminar. Apocalipsis 22:3. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí. Y sus siervos le servirán. Mire, hermano, y sus siervos le servirán. Eso es como decir, hermano, y el cocinero cocina. Y hermano, es como decir, y el carpintero hace muebles. Y hermano, el mecánico arregla carros. Sí. Es que ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que muchos solamente tienen nombre. Tienen nombre, ¿verdad? Hermano, a veces le llega uno a ciertos lugares, sobre todo en el caso personal se lo puedo testificar, llego a algunas iglesias, hermano, a predicar que me invitan y entonces le dan una tarjetita de presentación, fulano de tal, siervo, qué sé yo, apóstol de apóstoles, patriarca de los apóstoles, hermano, solo son títulos. Solo son títulos, hermano. Y entonces aquí dice, los siervos le servirán. Recuerda el libro de Malaquías, hermano, en el último capítulo de Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, dice, hermano, en el capítulo número 3, que se va a discernir entre el que sirve y el que no sirve. Es decir, hay quienes tienen nombre de siervos, pero no sirven. ¿Por qué? Porque lo están haciendo para los hombres, lo están haciendo por diferentes motivaciones y no para Dios, hermano. Pero va a haber gente, hermano, que sí le sirve verdaderamente a Dios y se va a discernir, se va a conocer. Pero, y aquí dice, ¿y sus siervos le servirán? Pues sí, para eso son los siervos, dirá. Sí, pero hay siervos que con nombre, pero que no le sirven a Dios. Por eso nosotros tenemos que saber a quién le estamos sirviendo. Hermano, llega el momento de confrontación, llega el momento de definición, llega el momento de poder evaluarnos a nosotros mismos y preguntarnos a quién le estoy sirviendo. ¿Le estoy sirviendo a Dios o le estoy sirviendo al hombre? ¿Estoy haciendo las cosas para el hombre o las estoy haciendo para Dios? ¿Estoy buscando gloria de los hombres o estoy buscando gloria de Dios? ¿Estoy buscando palabras de agradecimiento de los hombres o estoy buscando las palabras de agradecimiento de Dios? ¿De quién estoy buscando? Porque a quien le sirves, de él vas a esperar. Si tú le sirves a Dios, vas a esperar de él. Si tú le sirves a los hombres, vas a esperar de los hombres. Eso no implica que los hombres que están como en el ¿cómo diríamos? No quiero utilizar la palabra intermediario porque dice que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, sino que me refiero pues que están como autoridades, como filtros, sería la palabra, como filtros, ¿verdad? Porque Dios, hermano, así como está la revelación de Apocalipsis, ¿verdad? Dios, Jesucristo, hermano, el ángel, Juan, los siervos, hermano, las iglesias y luego viene el mundo. Entonces, hermano, en ese orden, ¿verdad? Que hay filtros para que Dios llegue hasta nosotros. Entonces, hermano, eso no quiere decir que no se respete a esos filtros, que no se respete a esos hombres que Dios ha puesto también ahí para representarlo a Él. Pero nosotros le debemos de servir a Dios. Hermano, sus siervos le servirán. Característica, hermano, entonces de los siervos Latreu es que le sirven al Señor verdaderamente. Es a Dios que le sirven. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos.
Vamos a hacer una oración. Quiero orar juntamente con ustedes, por lo menos haciéndole un resumen. Hoy hablamos de los siervos Serapón, ¿se recuerda usted? Y los siervos Latreu. Los siervos Serapón, un solo versículo que nos habla, hermano, de ser fieles en la casa del Señor, es decir, de ser fieles en nuestro servicio en la casa del Señor. Los siervos Latreu sí ya son varios, porque habla de servirle exclusivamente a Dios, habla de servirle con ayunos y oraciones, habla de servirle en el Espíritu, habla de servir a un Dios vivo, habla de servir con gratitud, habla de servirle constantemente, es decir, de día y de noche. Y hermano, su siervo quiere decir que al final van a ser conocidos los verdaderos siervos de Dios, porque le van a servir solamente a Él. Sus siervos le servirán. Ok, vamos a orar. Entonces nos presentamos delante del Señor. Papito, aquí estamos dándote gracias infinitamente por toda tu misericordia, por toda tu bondad, porque una vez más nos permites abordar este tema tan importante, Señor, el tema del servicio. Queremos suplicarte que nos enseñes, que nos ayudes, que nos instruyas y nos capacites para gloria y honra de tu nombre. Por favor, Padre, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, Dios mío, porque entendemos y sabemos que tú eres un Dios lleno de bondad y lleno de misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido una bendición poder estar con ustedes, gozarnos en este momento, en este tiempo juntos, ¿verdad? Y compartir la palabra y aprender sobre todo de cómo debe ser nuestro servicio para el Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.